manos, Señor. Primeramente, Señor, te doy gracias, honra y adoración. Y en tus manos, Señor, ponemos estas ofrendas. De tu mano recibida, Señor, de eso te damos, Señor. Porque tú, Señor, has tenido misericordia con cada uno de nosotros y no nos has dejado sin el sustento de cada día, papito lindo. Te doy gracias, te doy honra, te doy adoración, porque tú eres el merecedor de todo, mi Señor. Tú mereces toda honra, tú mereces toda adoración y toda exaltación, poderoso Dios de los cielos. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Alábale que Él vive, porque dice que todo lo que respire, alaba a Jehová. Santo es Dios. Alabado y glorificado seas en esta hermosa mañana, mi Señor. Desde mi zona. Amén. Santo es Dios. Recibe la adoración, poderoso Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Santo y poderoso eres, maravilloso Dios, en esta hermosa mañana, Señor. Recibe, Señor, estas ofrendas, estos tiempos, Señor, que hoy te traemos, poderoso Dios. Recibe toda exaltación, recibe toda adoración. Recibe también, Señor, estas alabanzas, Señor, que hoy te traemos. Amén. Santo eres. Amén, aleluya. Santo. Qué bueno es Dios con nosotros. No nos paga conforme a nuestras rebeliones, sino que Él nos da nuevas oportunidades. Amén. ¿Sí se oye? Amén, hermano. ¿Se equivocaron de hora? Sí, hubo un desfase. Bueno, de horario por ahí con los celulares. Unos celulares agarraron el cambio de horario y los hermanos que venían temprano llegaron a buena hora y los que pues salieron puntualmente, pues llegaron, pero no es su culpa, hermanos, sino que hay una situación ahí. Bien, vamos a dejar entonces un ratito el argüende, diría mi abuelita. Hermanos, vamos a dejar un ratito el argüende. Y ahorita oramos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por permitirnos estar, Señor, ya en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Creemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos, ministranos, tócanos. Estamos aquí, Señor. Ciertamente no merecemos este privilegio, pero
por tu misericordia, por tu bondad, estamos hoy aquí. Amén. Los niños bajan, ¿verdad? Ya luego vamos a decir, los niños suben, hermano. Pero tenemos que rodear ahí con bloc, con malla. No sea verdad que estamos aquí. Hermanos, suben los niños y de pronto va uno bajando por acá. Ni Dios lo quiera. Vamos a hablar, hermanos, un momento acerca de este tema, entendidos en los tiempos. Es un tema muy interesante, hermanos, porque por este medio pretendo o pretendemos, con la ayuda del Señor, pues entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y para ello necesitamos ir siempre, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. En la Biblia Reina Valera 1960, dice, de los hijos de Isaacar, subraye Isaacar. No, ¿verdad? Necesita un lapicero para rayar en su celular. 200 principales, entendidos. Yo le recomiendo un clavito, ¿verdad?, para que usted vaya rayando así en el celular. Y dice, entendidos en los tiempos. Entonces subraye entendidos, subraye tiempos. Y que sabían, subraye sabían, lo que Israel, subraye Israel. Bueno, ese maestro, se me olvida que ahorita soy el pastor. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Subraye debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjese que aquí hay palabras claves. Cuando usted lea un texto de la Biblia, primero, ¿verdad?, el Espíritu Santo que le guíe. Pero usted también, hermanos, subraye las palabras que son claves. Hay palabras que son claves, ¿sí? Por ejemplo, Isaacar. ¿Qué significa Isaacar? Él traerá recompensa, galardón. Fíjese que Isaacar, hermanos, dentro de una de sus significados está el de él arrebata. Fíjese lo que significa Isaacar, hermano. Entonces yo quisiera que como entendidos, porque usted es una persona entendida, hermano, ¿verdad? No importa lo que digan los demás, usted es entendido. Amén. ¿Cuántos creen que son entendidos? Y el Señor, imagínense, somos entendidos, inteligentes, y el Señor nos da más entendimiento. Ya, eso sí, ahí sí, hermanos, nosotros ya no somos, ¿verdad? Estamos fuera de la serie, pues, de serie. Entonces, quisiera que fuéramos como los hijos de Isaacar, hermanos, que entendamos que Dios o el Señor viene pronto y que Él trae un galardón, trae recompensa para cada uno de nosotros. Amén. Porque, mire, hermano, el arrebatamiento de la iglesia no es no va pegado, pues, aunque así debería ser, no viene en el paquete de la salvación. A ver, ¿cómo está? Si alguien es salvo, no necesariamente va a ser arrebatado. ¿Me explico? Yo ya soy salvo, hermano. Amén. Usted ya aceptó a Cristo en su corazón, ya recibió al Señor en su corazón. Pero ahora hay que luchar y hay que avanzar, y hay que desarrollarnos, hay que madurar para que podamos ser arrebatados, porque el arrebatamiento es un galardón, es una recompensa. ¿Me está entendiendo? El arrebatamiento es una recompensa, es un galardón. Va a haber iglesia que se va a quedar en el arrebatamiento, no alcanzó el galardón, pero va a haber iglesia, parte pues de la iglesia, que se va en el arrebatamiento porque alcanzaron el galardón del arrebatamiento. Quiero que usted entienda eso, porque a veces no se hace esa diferencia. Somos salvos. Va a haber gente
¿va a haber gente salva en la gran tribulación? Sí. Pero ya son salvos, sí, hermano, pero no se fueron en el arrebatamiento. No van a ir al infierno, no se van a la condenación, porque ya son salvos. Bueno, entonces, mire, en ese mismo texto dice que los hijos de Isaacar eran entendidos. Y esa palabra entendidos es que ellos tienen la capacidad de reconocer. O sea, una persona entendida reconoce. Una persona entendida, hermanos, reconoce tanto el tiempo que está viviendo, hermanos, como reconoce, por ejemplo, nosotros debemos ser entendidos y reconocer cómo somos, quiénes somos, cómo andamos, cómo estamos ante la presencia del Señor. Eso tiene que ver con el reconocimiento, con el reconocer. Cuando usted se mira en el espejo y se dice, oye, tú no estás tan bien, muchacho, me estás caminando mal, que usted mismo se está diciendo, su espíritu le está diciendo a su alma. Usted está reconociendo. Entonces, hermanos, pero también ser entendidos es discernir, es aprender a hacer la diferencia entre aquellas cosas que son de Dios o que le agradan a Dios o no le agradan. Hablando de discernimiento, porfa. Entonces, sí, ahí la hermana Galidia, por allá mira, con el hermano Alexis aquí, porfa, ahí la hermana le va a explicar. Entonces, mire, necesitamos ser entendidos, pedirle al Señor discernimiento, hermano. Amén. Por lo siguiente, estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas noticias. La televisión, la radio, el internet, hermanos, genera muchas noticias, pero muchas de esas noticias ya viene maquillada. ¿Cómo maquillada? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa una noticia maquillada, hermano William? Ajá. Exacto, o sea que nada más le dan a conocer al público lo que quiere, y eso lo hace el gobierno. Por ejemplo, esa guerra que había o hay allá en Rusia contra Ucrania, hermanos, Estados Unidos maquilla ¿cómo se llama? La noticia, y nosotros, esos rusos son malísimos, de verdad. Pero allá los rusos también maquillan la noticia y dicen, esos de Ucrania son malísimos, por eso los están acribillando, los están matando. Y ahora con lo de Israel también. Entonces nosotros necesitamos hoy, hermanos, ser entendidos, discernir, pedir al Señor que nos dé discernimiento para no dejarnos llevar por lo que nos dicen los medios, sino por lo que el Señor dice en su palabra y, hermanos, muchas veces por medio de la revelación. Entonces, ser entendidos es desarrollar, hermanos, un expertise, llegar a ser expertos, informarse. Mire que también la palabra entendidos, esto lo investigué en el diccionario Strong, y dice que ser entendido es estar informado. Pero entonces hay que, cuando usted vea una noticia, haga como que está comiendo pescado. A mí me gusta la mojarra. Dicen que no hay que comer ahora, no sé. Pero la cosa es que hay que tener cuidado cuando usted come mojarra. Inquirir, dice. ¿Y qué es inquirir? Preguntar. Pregúntele al Señor. Para ser entendido, preguntémosle al Señor. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos al Señor?
Señor, enséñame de esto, enséñame qué está pasando. Mira, tu palabra dice aquí, las noticias dicen tal cosa, pero ¿qué dices tú? Inquirir. Cuando vengamos a la casa del Señor, preguntemos. Por eso se les entregó una tarjetita, ¿ah? Para que usted pregunte, pero no como Eugenio Derbez. Usted pregunte. No sé si le voy a contestar, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo. Ahora, comprender, ser entendido es ser una persona comprendida, comprensiva, que comprende, que tiene, hermano, hay gente que lee, ¿verdad? Pero, y gracias a Dios comprende, pero hay otros que leen y no entendieron la lectura. ¿No le ha pasado? Que leyó algo y ¿qué dice? Y se vuelve a regresar. A mí en lo personal, a mí sí me pasa así. No, debemos ser entendidos, tiene que ver con la inteligencia, pero fíjese que dentro de esos significados de esa palabra entendidos está también enseñanza. Eso significa, hermanos, que para llegar a ser una persona con discernimiento, un experto en los tiempos, debe informarse, debe preguntar, debe comprender. Sí tiene, el Señor le dio a usted la inteligencia, pero sobre todo debemos dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos enseñar. Y dentro de la enseñanza está el discipulado y todo lo que necesitamos aprender. Ahora dice que ellos eran los Isacares, o los hijos de Isacar, eran entendidos en los tiempos. Y esa palabra tiempos dice en la época. ¿En qué época vivimos, hermano? ¿En qué estación? Ustedes saben que hay 4 estaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Qué tiempo será este? ¿Será que, porque dice la Biblia, cuando vean que la higuera reverdece, sabed que ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Alguien, ahí dice, dice una estación. ¿Cuál estación dice? ¿Sabed qué? ¿Perdón? El verano. El verano está cerca. Y eso está hablando, hermanos, que viene el Señor, pues. Y la higuera representa a Israel. Entonces estamos hablando de época, estación, hora, día. Y esto es importante, hermano, porque en la Biblia se presenta postreros tiempos, postreros días, hora, final. O sea, está hablando, nos está dando, pues, hermanos, ¿cómo decirlo? Los tiempos o los últimos tiempos, hermanos, están de alguna forma bien definidos en la palabra del Señor. Entonces, mire, dice que estos Isacares o los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos, pero sabían, y esa palabra sabían es la misma que entendidos. Sabían, dice, lo que Israel debía hacer. O sea que no solamente hay que conocer el tiempo. Chécame, hijo. No solamente debíamos o debemos entender qué tiempo estamos viviendo. Porque alguien puede decir, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya estamos en los últimos tiempos, hermano. Ya estamos en los últimos días. Esto está tremendo. Porque allá Israel tiene problemas, hermanos, con los palestinos. Y está detrás de todo eso, está Egipto, tratando de apoyar a los palestinos, los árabes, y hermano, ahora Rusia también se está añadiendo, y otros países. Eso lo podemos entender, pero dice que ellos sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, si ya estamos en el tiempo señalado por la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Nada más así, ¿verdad? Estamos en la introducción todavía. ¿Qué debemos hacer? Porque aquí, mire, Israel significa él gobierna como Dios o tener a Dios de su lado.
Israel, en el sentido espiritual, hermano, es la iglesia. La iglesia debe entender qué tiempo está viviendo, pero también debe entender, hermanos, qué es lo que debe hacer. Esa palabra debía ser, dice que es actuar, o sea, hay que accionar. ¿Accionar en qué? Accionar, hermanos, en la palabra, ¿verdad? Accionar en la fe, accionar en el servicio. Porque fíjense que esa palabra debía ser, tiene que ver con aprovechar, porque estamos a tiempo. 120 años fue pregonero de justicia Noé, y la gente no aprovechó el tiempo. Imagínense cada clavo que ponían en el arca, o cada madero que pegaban. La gente no entendía el mensaje. Y dice que no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Pero ¿qué le faltó a esa gente? Entendimiento, porque no entendieron. Noé nos quiere meter miedo. No era miedo, era palabra de Dios lo que venía. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar este tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces luego dice, arrojar, echar de nosotros. ¿Qué tenemos que echar de nosotros, hermanos? Ayúdenme. El pecado. Tenemos que echar de nosotros todo peso que nos agobia, porque mire que Faraón, hermanos, en Éxodo capítulo 1, cuando el pueblo de Israel había crecido tanto, dijo, estos están creciendo y son fuertes, y le tenían miedo al pueblo de Israel, y dijeron, vamos a ponerle cargas. Y entonces, hermanos, Faraón y los egipcios le pusieron cargas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa a usted o a mí. Y entonces en estos días nos vienen enfermedades, nos vienen necesidades económicas, nos vienen problemas familiares, nos vienen problemas de diferentes tipos, y decimos, ¿qué hacemos, Señor? Ay, yo creo que a lo mejor estoy en una iglesia equivocada. No, es que el enemigo, hermano, está poniendo cargas, a veces hasta tentaciones, pecados, y decimos, es que yo peco mucho, yo mejor no sigo. No, siga. Digo, no pecando, sigamos pues al Señor, ¿me entiende? Avancemos. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos echar de nosotros, arrojar de nosotros esas cargas innecesarias. Convertirnos. Dice que ¿qué debía hacer Israel? Convertir, volver al Señor. Si no estamos totalmente convertidos a Dios, que eso no es una ofensa, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros sí queremos al Señor, pero nada más lo estamos viendo así y seguimos caminando para acá, ¿verdad? Puede ser. Entonces, ¿qué quiere el Señor? De media vuelta. Ahí voy, Señor. Y entonces caminamos en la dirección correcta. ¿Qué debemos hacer? Cumplir. ¿Qué debemos hacer? Edificar la iglesia, la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor, hermano? Aquí, sí. Yo he estado insistiendo, ¿verdad?, que nos ayuden a venir a pintar. Usted no ha tenido tiempo, yo entiendo eso. Pero lo que tenemos que edificar es este templo. Amén. Nuestra vida espiritual. Lavar nuestras vestiduras. Obedecer, dice. Practicar. Hay cosas que tal vez no practicamos. Las creemos, pero no las practicamos. ¿Cuántos creen en el hablar en otras lenguas? Amén, pastor. ¿Cuántos creen en la llenura del Espíritu Santo? Amén, pastor. ¿Lo tiene? No, pastor. Entonces hay que pedirlo. ¿Cuántos creen que debemos bautizarnos? Amén, pastor. ¿Y ya se bautizó? No, pero ya lo van a hacer. Amén. ¿Qué otra cosa? Tantas cosas que hay, ¿verdad? Rendir, sacrificar.
Usted hoy vino y le está sacrificando al Señor, póngale 2 horas. Usted está ofreciéndole al Señor esas horas. Son sacrificios, es una ofrenda. Ofrenda no solamente es, ¿verdad?, sacar de acá, que hoy sí traje, ahí está, Señor. Pero hoy le está dando usted su tiempo. Nada más que hoy el reloj, no, el celular, pues no nos dio bien la hora. Bueno, pero mire, y servir. Bueno, esas son algunas de las cosas que dice el diccionario. Ok, entonces, hermanos, mire, todavía vamos a empezar a entrar al tema. El Señor escribió su palabra, o dejó escrita su palabra, hermanos, para que nosotros como iglesia conozcamos los planes que Él tiene con respecto a la humanidad. La Biblia, hermanos, es para que nosotros conozcamos los planes de Dios. Amén. Desde el inicio se nos hace saber que el hombre pecó y que sigue pecando. Y a su vez, hermanos, el hombre tiene la oportunidad de aferrarse, de agarrarse como un náufrago, hermanos, al salvavidas, ¿verdad?, al plan de salvación. Nosotros, hermanos, estábamos naufragando y lo que hicimos fue agarrarnos del plan de salvación de nuestro Señor, porque estamos, hermanos, en un mar de donde hay tantas cosas, tanto pecado, tantas situaciones, y nosotros necesitamos aferrarnos a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo aquí, hermano? Entonces, la Biblia explica, hermanos, cómo se desencadenaría la batalla desde el inicio, porque estamos en una batalla hasta el final de los tiempos, hermanos. Desde que la humanidad existe hasta el final de los tiempos, hay una batalla entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que el Señor los reprenda. ¿Estamos? Y ahí, a eso, hermanos, se le conoce como el protoevangelio. ¿Qué es protoevangelio? Anótelo ahí. Protoevangelio es una promesa que hizo Dios a Adán y a Eva en el libro de Génesis, en la Biblia, cuando le dijo que les prometió darle un salvador que salvaría al mundo del pecado. Aquí lo tengo, mire, para los que toman fotos, ahí pueden. En el cristianismo, hermanos, usamos la palabra protoevangelio para referirnos a la mención preliminar del evangelio, que consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Amén. Entonces, estamos todavía en la introducción, hermano. Entonces, mire, encontramos el protoevangelio en Génesis capítulo 3 en el contexto de la caída de Adán y Eva, porque ellos siguieron la voz de la serpiente y pecaron contra Dios. Entonces el Señor maldijo a la serpiente y declaró el protoevangelio dirigiéndose a la serpiente. Fíjese cómo el Señor, hermanos, declaró el protoevangelio. Génesis 3:15, vamos a leerlo, aquí lo tengo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál es eso? La mujer es la iglesia. O sea, hace referencia a la iglesia. La serpiente, hermanos, tiene enemistad con la iglesia. Y dice, y entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia, tus hijos y la simiente suya. Quiere decir que hay hijos de Satanás o hijos de la serpiente y hay hijos de Dios. Y entonces dice, esta te herirá en la cabeza. La iglesia, hermanos, en este caso, pues, que está representando aquí no solamente a Cristo, que es el que vino a herir en la cabeza, sino también la iglesia. Amén. Que tenemos la victoria por medio de Cristo. Dice, y esta te herirá en la cabeza. ¿A quién se refiere con esta? A la simiente, que es Jesucristo, pero también la iglesia. Y dice, y tú le herirás en el calcañal.
Entonces Dios habla en este verso, hermanos, de lo acontecido y de lo que acontecerá en los postreros tiempos. O sea, lo que quiero yo, hermanos, aquí estamos empezando desde cero. ¿Entienden? Aquí el Señor en Génesis 3:15 está diciendo lo que va a pasar en los postreros tiempos, o en todos los tiempos, pues, pero principalmente, hermanos, o también hace referencia, pues, a los postreros tiempos. Y entonces ahí está hablando de esto. Mire, vamos a ver acá. Allá al principio fue la serpiente, pero acá ya es un dragón. Quiere decir, hermanos, que la serpiente evolucionó. Y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí habla, hermanos, de los ángeles que siguieron al dragón. Usted sabe, ¿verdad? Eso, que una parte de los ángeles, hermano, no de Los Ángeles, California, sino de los ángeles del cielo, hermano, siguieron a Satanás. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Cuál es esa mujer? Que estaba para dar a luz. Y ese de dar a luz, hermanos, esto de dar a luz tiene que ver con el arrebatamiento. Porque en la Biblia hay otros textos, como no ese es el punto, pero hay un texto que dice que los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Está hablando de que la iglesia no está preparada para el arrebatamiento, no está preparada para ese alumbramiento que viene. Pero aquí dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Viene el arrebatamiento y el dragón, que representa ¿a quién? A Satanás. El Señor lo reprenda. Bueno, los católicos hacen así. Nosotros decimos que el Señor lo reprenda. Que estaba para dar a luz. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este hijo, hermanos, se refiere a los hijos, o a los hijos, sí, porque está hablando de una manera figurativa. Está hablando de los hijos que van a ser arrebatados. Dice la Biblia, después no lo tengo aquí, pues, pero si usted sigue leyendo el verso 5, usted va a encontrar, hermanos, y el 6 y el 7 y todo eso, que nació el hijo, que era un hijo que maduro, y fue llevado, dice, arrebatado al trono del Padre o al trono de Dios. Pero, ¿qué dice el verso 17? Entonces el dragón, como no pudo hacer nada contra los hijos que fueron arrebatados, entonces se llenó de ira contra la mujer. Porque la mujer, hermanos, la iglesia, pues, una parte se va a ir en el arrebatamiento y otra parte, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, nos da en su palabra, nos da a conocer los detalles de la batalla entre el bien y el mal, lo que va a acontecer a sus hijos, lo que le espera a los inconversos y a los enemigos de Dios. Algunas veces, hermanos, o como ahorita estábamos platicando esto, algunas veces Dios habla con mucha claridad. Que leemos la Biblia y decimos, está tremendo esto. Pero en otras, Dios deja mensajes velados. ¿Cómo velados, hermano? ¿Qué entiende usted por velados? No están claros. Mensajes velados con el deseo que los escudriñemos y entendamos. Por eso pues, ahorita vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Pero los mensajes velados son mensajes ocultos que están en la Biblia. Mensajes secretos, mensajes que están disimulados, escondidos, que son misterios, que están encriptados en la palabra de Dios, hermanos. Y mire entonces, ¿qué nos dice el Señor acerca de eso?
En Proverbios 25:2 dice en la Biblia latinoamericana: es gloria de Dios esconder las cosas, y gloria de los reyes aclarar las cosas. A ver, aquí está hablando de Dios. Ahora, ¿quiénes son los reyes? Amén, dice la hermana Silvia. Amén, amén, yo soy rey. ¿A qué reyes se refiere? A nosotros. Ustedes o nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, no se trata nada más de leer, sino se trata de estudiar, de escudriñar, de entender. ¿Cómo le dijo Felipe cuando se acercó al etíope? Que iba leyendo Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Amén. Ahora mire, y le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Dijo. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos ser enseñados. Pero mire qué dice la Reina Valera 1960 en cuanto a Proverbios 25:2. De otra forma, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Usted como rey o como reina en el reino de Dios, hermanos, usted debe escudriñar. ¿Y escudriñar qué es, hermano? Investigar. Investigue. Y vamos a ver, hermanos, probablemente el lunes o martes, o a lo mejor lo deje para el miércoles, algunas cosas que necesitamos para poder entender los tiempos en que vivimos. Mire cómo dice luego la Biblia al día: gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Y aquí lo dice más claro. Amén. Oso. Honra de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. ¿Qué vamos a investigar? La palabra. Amén. Muy bonito, ¿verdad? Qué bueno que hay hermanos que predican precioso, pero usted y yo tenemos que investigar en la Biblia. La Biblia Dios habla hoy, 2002. Es gloria de Dios tener secretos, y honra de los reyes penetrar en ellos. O sea que es importante que nosotros, hermanos, entremos a investigar en la palabra de Dios. Mire, hace muchos años, la Iglesia Imperial Romana daba las misas. ¿Cómo que las daban? ¿En qué idioma? En latín. En latín y en latón. Ese no, ese chicochá. Entonces resulta que las misas y nadie le entendía. Es más, los únicos que podían leer eran los curas. Pero cuando pasó a, ¿cómo se llama este movimiento? La Reforma. Martín Lutero, hermano, se puso a traducirlo al idioma alemán. Y ahí entonces surgieron muchos pastores alemanes. Bueno. Entonces resulta pues que se empezó a dar a conocer la palabra de Dios en el idioma vernáculo, en el idioma del pueblo. Pero aún así, hermano, la Biblia tiene muchas cosas que investigarse. Y aquí pues aprovecho para decirles que investiguemos o que veamos solamente Biblia, traducciones, no paráfrasis, porque las paráfrasis ya vienen alteradas pues de acuerdo al que la escribió. Bueno, entonces el detalle, hermanos, es que para investigar también existe una rama de los estudios de la Biblia que se llama escatología. La escatología, hermanos, aquí lo voy a poner, no quiero tardar mucho en ese punto. Es la doctrina de las últimas cosas. La escatología tiene que ver con el estudio
con el conocimiento, con la enseñanza de las últimas cosas que van a acontecer, ¿sí? Esa es una parte de la escatología. Otra, dice que la escatología trata del futuro y el destino eterno de la humanidad. Entonces, la escatología es importante, pues es como si alguien quiere entender los tiempos finales, si alguien quiere ser entendido en los tiempos, tiene de alguna forma que estudiar la escatología. La escatología, hermanos, dice que habla también del desarrollo general del plan profético de Dios para sus hijos. Si no le da tiempo de escribirlo, yo ya se lo mandé al grupo. Está en el grupo esto. Digo pues porque, tranquilo, si ya lo tienen en el grupo. Entonces luego dice, tratado sobre las últimas cosas relacionadas con el destino del universo. La escatología se encarga de eso, de lo último, de lo postrero, del estudio de los últimos tiempos. La escatología, hermanos, también contempla todo lo que era futuro en carácter cuando se dio la revelación. Por ejemplo, hace tiempo, escatológicamente hablando, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, era escatología, porque apuntaba hacia el futuro. Pero ya para nosotros, ¿qué es? Como historia. Pero es escatología. ¿Sí me explico? Entonces, mire, le voy a poner unos ejemplos aquí con la Biblia. Daniel 9:26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De qué está hablando ahí? De la muerte de Cristo. Pero aquí es una profecía para el pueblo de Israel. Que, mire, hermano, esto ya lo hemos enseñado, pero yo sé que a la primera enseñanza no se nos va a quedar. Yo la he escuchado como un montón de veces y la verdad hay cosas que se me van quedando poco a poco. Pero la Biblia habla de 70 semanas. ¿Cuántas semanas? Entonces, que están partidas, por decir así, en 62 semanas. Luego vamos a ver la 62 más 7 semanas más y una semana. ¿Cuántas son ahí? 62 más 7, 69. Más una, 70 semanas. Así están distribuidas. Ahorita la vamos a leer aquí. Pero dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ahí hay un cumplimiento. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, está hablándose de un evento escatológico para el pueblo de Israel, porque eso lo profetizó Daniel. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí se está hablando del general Tito, que fue, hermano, un romano que llegó a llevarse el oro del templo de Jerusalén. La profecía. Amén. Y esa es una profecía que el Señor dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces estaba hablando el Señor de 70 años después, iba a ocurrir lo que... Entonces aquí estamos hablando de escatología, lo que mire, se profetizó desde años atrás. Y dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, pero luego dice, entonces en la palabra de Dios vemos un tiempo en continuo movimiento, hermanos. En la Biblia encontramos que el tiempo, ese que queremos nosotros entender, está continuamente moviéndose. Y las cosas que en el tiempo presente todavía son futuras, ya se están volviendo historia, hermano. ¿Me entienden? Por ejemplo, a ver, dígame algo que pasó allá. Por ejemplo, esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya prácticamente está siendo historia, ya es historia. Y estas guerras que están comenzando en Israel, hermanos, están profetizadas. En la escatología bíblica están profetizadas. Esto de que amenacen con bombas nucleares y todo eso,
hermanos, eso ya está profetizado. Entonces viene una tercera guerra mundial, no sabemos si en esta o tal vez se reconcilien, pero más adelante es que está en la Biblia, pues. Bueno, entonces vamos a continuar, solamente estoy dando algunas cosas. Sin embargo, hermanos, en este estudio nos vamos a proyectar en los acontecimientos que se están cumpliendo, los que están por cumplirse o que se van a cumplir en un futuro lejano. Entonces, para ello, hermanos, es necesario tener un panorama de lo que la Biblia denomina los últimos tiempos. Amén. Vamos a tratar de hablar de esto que la Biblia dice, los últimos tiempos. Entonces, mire, la historia bíblica, hermanos, está dividida por tiempos. Y hay uno que se llama el final de los primeros tiempos. Sí, porque a veces nosotros hablamos de los últimos tiempos, pero aquí en la Biblia se encuentra el final de los primeros tiempos. ¿Cuál es ese? Bueno, vamos a ver Job, capítulo 19, verso 25. Mire, dice en la Biblia latinoamericana: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¿De qué está hablando este texto, mis hermanos? Ustedes han entendido en eso. ¿De qué está hablando? De Jesucristo. ¿De qué? De su muerte, sepultura, holocausto, resurrección, ascensión. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Al final, pero esa palabra al final, hermanos, indica en donde concluye el final del inicio del tiempo. Los primeros tiempos se cumplieron y el final es, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. A eso se le llama también el tiempo preliminar o preparatorio. Ahí, en la muerte de Cristo, terminan los primeros tiempos. ¿Sí me explico? Amén. A ver, dígalo conmigo. Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, terminan el final ¿de cuál? De los primeros tiempos. Termina el final de los primeros tiempos. ¿Ok? Ok. Mire bien, en este versículo de Job, hermanos, se habla proféticamente de un periodo que finalizó. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se termina un periodo. Ahí finaliza un periodo, los primeros tiempos. ¿Me entienden? O sea que hay primeros tiempos y hay últimos tiempos. ¿Ok? Entonces, ahí finaliza con la crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo. Me interesó esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque, bueno, el Señor puso en mi corazón hablar de esto, porque estamos viviendo en tiempos finales y la iglesia tiene que saber cuáles son los primeros. Si hay últimos tiempos, quiere decir que hay primeros tiempos, ¿verdad? Entonces, dicho en otras palabras, al final de este periodo, el Señor se levantó de entre las cenizas, porque cuando leemos Job, el verso que leímos ahorita, hay textos que no dicen del polvo, sino dicen de las cenizas. A ver cómo dicen. Sí, porque ¿por qué de las cenizas? Porque habla del holocausto. Usted sabe que Jesucristo fue al lago de fuego por nosotros, hermano, porque el cordero tenía que ser quemado totalmente. O sea, usted y yo no vamos a pasar, no vamos a ir lenguaje actual. Así dice esa. Pero hay alguna que dice cenizas. Pero si lo encuentra, si no, no pasa nada. Pero sí, hay versiones que hablan no del polvo, dice, sino de la ceniza. ¿Ok? Entonces el Señor se levantó de entre las cenizas.
subió a la tierra y posteriormente subió hacia los cielos. Y ahí termina. Ok, se lo voy a poner acá. Se lo voy a poner de otra manera. Este es un panorama de los últimos tiempos, pero primero vamos a ver los primeros tiempos. Aquí está, miren. Esta es una línea de tiempo. Eso nos lo enseñan en la primaria. Ahí está la cruz. La cruz representa pues la muerte, la sepultura, el holocausto, la resurrección y la ascensión del Señor. Entonces ahí termina los primeros tiempos, aquí. Ahí se cumplen los primeros tiempos. Ahí ocurre la crucifixión, el holocausto. A ver, crucifixión, donde el Señor es clavado bíblicamente en una estaca. Y luego holocausto, fue quemado totalmente. Dice, Él fue por nosotros al infierno, al lago de fuego. Él fue por nosotros. Imagínense, hermano. El cordero tenía que ser quemado. Resucitó y ascendió. Y sabemos que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, aquí terminan los primeros tiempos. Y a partir de aquí, hermanos, comienzan los últimos. ¿Ok? Ahí es el principio de los postreros o de los últimos tiempos. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Ok. Bueno, ya tengo 48 minutos más. Ay, paz. Entonces, mire, Hechos 2:17. ¿Qué dice? Y en los postreros, o sea, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pregunto, hermanos, usted que es entendido, ¿esto se está cumpliendo ya? ¿Se va cumpliendo? ¿Se cumplió desde cuándo? A ver, una cita bíblica donde se cumplió esto. Hechos, capítulo. Hermana, no te escucho. En Hechos, capítulo 2. ¿Qué dice? Que estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un viento fuerte o un estruendo, ¿verdad? Como de un viento fuerte, algo así. ¿Y qué más? Que entró a donde estaban sentados todos en el aposento alto. Un aposento alto como este, una segunda planta. Y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Ándele. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Porque después de la muerte de Cristo, de la resurrección, pasaron 50 días. Por eso se llama el día de Pentecostés. Porque Pente viene de Penta. ¿Y Penta qué es? 5 o 50. 50 días después se derrama el Espíritu Santo. Y ahí comienza, hermanos, los postreros tiempos. O sea que nosotros ya estamos en los últimos días. ¿Desde cuándo? Desde el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Desde el día de Pentecostés. Desde allá. Porque cuando Cristo muere, resucita y asciende, ahí se termina los primeros tiempos. Pero comienzan los últimos tiempos. Arrancan los últimos tiempos. Entonces ya estamos viviendo en los últimos tiempos, los últimos días. ¿Qué va a haber, hermanos? El Señor quiere derramar su espíritu sobre toda carne, sobre nosotros. Porque la verdad sí requerimos la presencia, la llenura del Espíritu Santo, hermano. Yo le quiero invitar para que lo pida. Pidámoslo. Ay, no, yo nomás pido, dame el pan de cada día, que yo tenga para comer, pastor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No solamente pues para la carne pidamos, sino pidamos también para el alma y el espíritu. Ahora, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Que el Señor, hermano, derrame su Espíritu Santo y se levante una hermana, ¿verdad? Que no sea siempre la pastora o el pastor o alguien que venga de afuera a profetizar, sino que ustedes, los que son hijos en la iglesia, hay algunos que ya se les dijo, el Señor te dio el don de la profecía, pero no lo quieren hacer, tienen miedo. Y unos comenzaron, pero ya no lo siguieron haciendo. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Será porque nos da más sueños a nosotros sueños que vamos a soñar? Y los jóvenes como andan despiertos siempre, ¿verdad? Pum, van a tener una visión. Y es que estoy recibiendo revelación, dice el hermano. No, hermano, no crea que es que yo me duermo en el culto, hermano. No, es que el Señor me está dando revelación. Pero aquí está en la palabra. No se sientan. Mire, hermano, Hechos 2:18, ¿qué dice? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, y luego dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hermano, esto se está cumpliendo en la tierra. Eso se está cumpliendo. Ahorita pero dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hermano, desde no sé qué años empezaron a haber lunas de sangre. ¿Cuántos saben eso? Hay lunas de sangre. ¿No? Y de un tiempo, pues, del tiempo de Cristo para acá, hermano. Sí. Sí. Pues sí, científicamente hablando, pues, algo lo provoca, ¿verdad? Pero esos son señales. ¿Señales de qué, hermano? Que estamos viviendo en qué tiempo? En los últimos días. ¿Cuál es el tema? Entendidos en los tiempos. Entonces, antes que venga, ¿qué cosa? El día del Señor. El día del Señor, hermanos, es la gran tribulación. El día del Señor no es su venida. La gran tribulación precede a la venida del Señor. Son 7 años, que es la última semana de Daniel, lo que le estaba mencionando hace rato. ¿Sí? Ya se han cumplido 69 semanas. Y lo único, hermanos, que se está esperando es la última semana, que son 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. A eso se le llama el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, antes que venga la gran tribulación, hermanos, que en la gran tribulación ya hemos platicado de eso. Ahí, hermanos, no va a ser algo bonito. Ahí, hermanos, se van a derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Mucha gente, cristianos, ¿verdad?, que no se prepararon, ahí van a estar. Pero fíjese que la tribulación no es para nosotros. ¿Para quién es la gran tribulación, hermano? No, ese sería el infierno. El infierno es para el diablo y sus ángeles. Pero entonces, ¿por qué la gente es? Ok, así. El infierno es para el diablo y sus ángeles, no para la humanidad. Pero como no se quiere ir solo y hay gente que le hace caso, van a ir para allá. ¿Me entienden? La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación, hermanos, a la gran tribulación también se le llama la aflicción de Jacob. A la gran tribulación es la última semana en la que Dios va a tratar con Israel. ¿Sí me entienden? Pero ¿y por qué se van a quedar entonces, hermano? Porque no quisieron lavar sus vestiduras en el tiempo de la gracia. De manera que en el tiempo, en esa última semana se van a quedar. Y entonces Juan dice que vio una multitud que estaba con vestiduras limpias, blancas. Y les preguntó, le dijo el ángel, ¿sabes quiénes son esos? No, Señor, tú sabrás quiénes son. Esos son los que han salido de la gran tribulación,
que lavaron su sangre, su vestidura, perdón, lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero en la gran tribulación, fíjese. Sí, aquí. No quisieron hacer caso, no quisieron prepararse, no quisieron consagrarse, no quisieron hacer muchas cosas. Bueno, pues eso ya no es culpa de Dios, ¿verdad? Entonces, pero vamos entonces acá. El Señor resucitó y permaneció en la tierra por 40 días. Posteriormente fue recibido en el cielo, de donde vendrá nuevamente. Así que ahí encontramos esto, miren. Los cuales también le dijeron, Hechos 1:11, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Ok, bueno, vamos a ver si me dejan un segundo. Aquí está, miren, lo que les decía hace rato. En Pentecostés, o sea, 50 días después de su resurrección, descendió el Espíritu Santo y se cumplió la primera parte de lo que profetizó Joel, donde señala lo que acabamos de leer hace rato. El derramamiento del Espíritu Santo, amén, en los últimos tiempos. Notemos entonces, hermanos, lo siguiente, que en el día de Pentecostés comienza la era de la iglesia. En el Pentecostés comienza la era de la iglesia, que es también la era de la gracia. ¿Me está escuchando? Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, comienza la era de la iglesia, que todavía estamos viviendo en esa era, hermano. ¿Cómo se llama esa era? La era de la gracia. Así que, y ya está inaugurado el postrer tiempo. Entonces, tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo, en donde también se manifestarán de manera secuencial los siguientes acontecimientos. Mire cuáles son los acontecimientos: prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol. Esto lo leímos hace rato. Entonces, el profeta concluye diciendo: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y esto apuntala la gran tribulación como antecesora a la segunda venida del Señor. Con esto voy a terminar, hermano, poniéndole aquí esto. Si lo pueden, esta sí no se los envié, pues ya se los voy a enviar. La línea del tiempo, o sí lo envié. Esta línea de tiempo creo que sí la envié, ¿verdad? Mire, ahí está. ¿Qué ocurrió aquí, hermano? ¿Qué fue lo que pasó ahí? El final de los primeros tiempos. Aquí. Déjeme hacer así para que yo salga en la foto. A ver. Entonces, miren, aquí con esa flecha inician los últimos tiempos. ¿Qué inicia ahí, hermanos? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El derramamiento del Espíritu Santo. Ahí inicia los últimos tiempos y comienza, hermanos, ese bloque verde es la era de la iglesia o de la gracia. Este tiempo, aquí andamos, hermano, aquí estamos, mire, como dicen cuando entra usted a un museo o a un parque de esos grandísimos, dice, usted está aquí. Pero puede ser que estemos aquí, 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 aquí o aquí rayando, hermano, ya. ¿Me entienden? Puede ser que, pero que estamos en la era de la iglesia, en la era de la gracia, eso es muy cierto. ¿Qué va a pasar entonces de ahí? ¿Qué estamos esperando? ¿Vio esa flechita que bajó ahí? Estamos esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. La era de la iglesia, la era de la gracia va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. A esto se le llama parusía, no palucía, no se te va a olvidar porque va a decir, ay, para mi mamá. Parusía, el arrebatamiento. Aquí, hermanos, hay cosas que a ver si las puse aquí. Ok. Aquí hay, si le acercamos el zoom, si lo hacemos así, cuando usted ve el mapa de Google y va viendo usted va a ver que aquí, en este arrebatamiento,
se da el tribunal de Cristo, donde la iglesia va a ser juzgada. Aquí unos van a ser llevados y otros van a ser regresados a las tinieblas de afuera, a la gran tribulación. Unos van a ser avergonzados, dice, van a ser alejados, avergonzados. Pero como ya estuvieron ahí, vieron que sí era verdad todo eso, van a regresar. Y hermano, y van a decir, le vamos a echar ganas, ni modo. Nos tocó, no que nos tocó, porque no les tocaba, sino que no nos preparamos por eso. ¿Ah? Como el que lo reprueban en sexto año y dice, ya iba a pasar a la secundaria y no le echó ganas y le ponen ahí 5. Y ahí va la mamá a reclamar, ¿cómo va a ser posible? Porque dice la Biblia que en el juicio del tribunal de Cristo, muchos dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Sí, pero no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos practicando la maldad y ahí se le va a dar otra oportunidad. Bueno, ¿qué va a pasar de ahí, hermanos? Que inmediatamente de que comience el arrebatamiento, llega el arrebatamiento, viene un periodo de pretribulación. En la Biblia son 150 días, de aquí a aquí. 150 días de pretribulación, donde dice que van a venir unas bestias o una especie de animales que dice que con su cola van a golpear o van a herir a la humanidad, la tercera parte más o menos. O sea, ahorita cuando entremos a todo esto, hermanos, y ya, no en este tema, sino en otro, vamos a hablar de todo eso. Incluso ya hemos platicado de eso. Entonces, de ahí, hermanos, de la pretribulación, viene la tribulación. Aquí se le sube un poquito al horno, porque también a la tribulación se le llama el horno 7 veces calentado. Imagínense qué tan, pues si hemos pasado tribulación, luchas, hermano. Aquí, los problemas que hemos tenido ahora son poquitos, hermano, comparado con lo que va a venir acá. Así que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que irnos en el arrebatamiento. Amén, hermano. Entonces, mire, de ahí viene la tribulación y de ahí viene la gran tribulación. De aquí a aquí, hermanos. Esto es el día del Señor. Ahí se le va a encender todo al horno de fuego. Y van a venir los peores juicios de Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí, hermano? ¿Cuántos quieren estar ahí? No, ¿verdad? Aquí no. Pero aquí, ahí sí, amén. ¿Cuántos quieren estar aquí, hermano? Y aquí, never, my brother. Sí. No, hombre. Mire, y esa flecha azul habla de la segunda venida que se llama Epifanía. Acá parucía. ¿Por qué parucía? Porque acá, hermanos, es la venida secreta del Señor. No todo ojo le verá. Aquí solamente dice seguir la paz con todos y la santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no lo van a ver todos. Solo los que estén en paz han seguido la paz, se han reconciliado. Mira, perdóname, olvida todo lo que pasó, ya vamos adelante, sí. Y tratan de vivir para el Señor, están apartados para Dios. Pero acá, en esta segunda venida, ya ahí sí va a ser visible. Todo ojo le verá. Eso es, y de ahí, hermanos, de ahí de la segunda venida empieza el milenio. Todavía falta para acá, nada más que como ya no tengo más pantalla. Es cierto. Ya, pero hasta ahí le quiero dejar. Usted lo tiene eso en su celular. Bueno, hermanos, les dije que hasta ahí vamos a terminar. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Sabe que el Señor
hermanos, nos está hablando a nosotros como al pueblo de Israel. Pero fíjese que Israel no entendió el tiempo de la venida del Mesías. Y en su mayoría no lo recibieron. Pero algunos sí lo entendieron, ¿verdad? Entonces, así va a pasar en este tiempo. Muchos van a entender los tiempos, otros no. ¿Quiénes entendieron que el Mesías había llegado? Los humildes, los niños, los que se humillaban delante del Señor. Ahora los que decían, no, eso ya yo sé cuándo es por dónde va a venir el Mesías, ¿verdad? Los fariseos, pues, eso no lo entendieron. Hermanos, vamos a humillarnos ante el Señor, vamos a pedirle al Señor, Señor, por favor, yo quiero estar preparado para ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Padre, que esta palabra nos redarguya a tu Espíritu Santo, que nos lleve, Señor, a despertarnos, Señor, del letargo espiritual, y que podamos levantarnos en el nombre de Jesús. Que seamos una iglesia, Señor, que va madurando poco a poco con la ayuda de tu Espíritu. Pero si estamos ya, Señor, al umbral del arrebatamiento de la iglesia, ayúdanos para que, Señor, podamos madurar con tu poder, con tu presencia, con tu Espíritu, con tu palabra, Señor, con la enseñanza tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministranos, Señor. Háblanos cada día, Dios mío, por sueños, por revelación, por profecía, por la lectura de tu palabra o el estudio de tu palabra. Háblanos, Señor, porque a veces, Señor mío, nuestros oídos se engrosan, se llenan, Señor, de carne. Circuncida nuestros oídos, circuncida nuestro corazón. Por favor, Señor, permite que nuestras vidas puedan, Señor, levantarse. Quita de nosotros todo cansancio, todo peso, Señor, que nos agobia, todo pecado, Señor, que nos aleja de ti, que nos aleja de la santidad, que nos aleja del perfeccionamiento. En el nombre de Jesucristo, iglesia, el Señor está trabajando en nosotros, el Señor está trabajando en ti. El Señor es el buen alfarero. El Señor es el buen alfarero. Te está preparando para su venida. Señor, prepáranos cada día, Señor. Gracias, Señor. Amén.